Muy buenas noches, amables televidentes. Recibo con mucho agrado a un político astuto, un político de un gran trajinar en su partido de la Liberación Dominicana, Melanio Paredes. Dije un político astuto porque te has caracterizado por ser sagaz en las actividades que durante muchas campañas electorales has desempeñado. ¿Cómo estás? A mí me gustaría que me dijera coherente, al menos, pero gracias de todas maneras por el elogio. Buenas noches a ti y a los teleaudientes que siguen este programa. Es importante para un político que mantenga una coherencia en su discurso. Innegablemente, justamente hoy despedimos a un gran dominicano, a un gran PLDista, a un gran bochista, que lo fue el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex candidato presidencial de Juan Bosch en una de las candidaturas que ostentó, terminó siendo director de la Comisión de Ética Gubernamental, el doctor José Joaquín Vidó Medina. Y una de las características de ese hombre, como la de Bosch, que fue maestro nuestro, fue la coherencia. Yo creo que es importante en política, sobre todo cuando hay tantos vaivenes, cuando tenemos que desenvolvernos en lo que la gente ha llamado la sociedad a lo foque, en que políticamente ya conceptualizar, desarrollar las ideas, no necesariamente te hace popular, puedes retener un público en atención a lo que tú dices, sino que ahora son frases cohetes, que llame la atención, que despierte el morbo y que pueda generar view o rating. ¿Y por qué estamos en ese estadio? Muy buena pregunta. Justo ayer conocimos de nuevo una evaluación que hace el Ministerio de Educación, que se comenzó en el 2016 y que fue parte de las recomendaciones del Pacto Educativo, que es la evaluación diagnóstica de los cursos que cierran ciclos educativos. En este caso, tercer grado de primaria y sexto grado de primaria. Ya no el último año de bachillerato, porque ese está sujeto a evaluación de pruebas nacionales que se continúan aplicando. Pero en el caso del tercer grado de primaria, en que ya el niño que va a las escuelas públicas ha agotado 4 años de estudios, se entiende que ya está alfabetizado, que sabe leer y escribir. Y por consiguiente, en materia del proceso educativo, es un buen punto para evaluar si ese niño o niña ha logrado cumplir con los dominios que está establecido para ese grado. Y el sexto grado, porque ya el niño o la niña ha recibido contenido de ciencias, de otras áreas, y también implica un determinado estadio en su desarrollo. Ya es el niño que pasa a adolescente y va a entrar a lo que llamábamos antes la educación intermedia, que ahora es secundaria y comienza en lo que era el séptimo grado. Entonces, esa evaluación que dio a conocer el Ministerio ayer nos reitera en los más bajos niveles de aprendizaje en República Dominicana. Y si a esto lo combinamos con una tendencia global, y es lo que Bauman llamó la sociedad líquida, entonces tendríamos que decir que hay una especie de cualquierización de la vida en determinados niveles, la irrupción de modelos de música con contenidos que no aportan nada y que necesariamente en esta sociedad de pantalla ese tipo de cosas atrapa más a las personas que detenerse a leer un buen libro o a hacer un buen análisis o a escuchar a un político como yo o un comunicador como tú que tratan de fundamentar, de exponer con fundamentos sus ideas. Melanio, la cualquierización a la que te refieres
¿A dónde, y es una pregunta parecida a la anterior, a dónde ha llegado? ¿Cuáles sectores toca o ha tocado, a tu modo de ver? Yo pienso que está tocando todos los estratos sociales, porque uno piensa que antes esto era de los sectores más bajos socialmente, o sea, los pobres, los vulnerables, la gente de barrio, pero no. Tú encuentras en la llamada sociedad que se expone mucho, sobre todo por eso, por la exposición más que por la fundamentación. O lo que ahora se denomina como popis, que en los tiempos de Juan Bosch hablaba de los hijos de los tutumpotes o los hijos de Machepa. Ahora tú encuentras en todos los estratos sociales un comportamiento similar. En general en República Dominicana se lee poco. Hay una librería muy conocida y que ha tenido que alternar su servicio, sus ofertas con café, con diálogo, con tertulia, porque no es como antes que uno se metía en la librería trinitaria y hurgaba y buscaba lo último en materia bibliográfica. En la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo conocí por primera vez ese acervo del texto en la voluminosa biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso no está ocurriendo, lamentablemente, en nuestro país. ¿La política está exenta de la cualquierización? Dije que todas las áreas. Y tenemos que hacer un esfuerzo No, pero, importante sí, para que el discurso político y para que el accionar de los políticos pueda mantenerse en determinados niveles, porque si en la esfera pública, que estamos llamados a modelar, un Estado está llamado a regular incluso comportamientos, conductas. Si nos rendimos entonces también en la esfera pública, esto sería la debacle. Todavía podemos decir que hay determinados estamentos de la vida política que es posible atraer una buena parte de adeptos, de público, de simpatizantes, con el discurso, con lo que llaman ahora el relato, pero la gran masa ya tú tienes que llegarle con otras herramientas, con otros instrumentos, con otro accionar. Dirías en el campo, ahí es que está el peligro. Ahí es que está el peligro. ¿Qué guía al PLD en estos momentos? Porque anteriormente ustedes eran pues un lugar político muy organizado, se estudiaba mucho, lo has mencionado, eran preparados, escalaban posiciones. Y en el caso específico del PLD, en esta transformación, que es lógico, hay en todos los aspectos, ¿qué hace el PLD para mantener esencia? Mira, el Congreso del partido fue un buen escenario para evaluar todo esto que te estoy diciendo en términos del contexto en que se desarrolló un Congreso que apostó a la renovación. Cuyo nombre, José Joaquín Vidó Medina. José Joaquín Vidó Medina. Noveno Congreso. Noveno Congreso, doctor José Joaquín Vidó Medina. Bueno que me lo recordara y se lo recordamos al público. Entonces, ese Congreso apostó por, primero, hacer una evaluación del contexto, las razones que nos llevan a la salida del poder, errores que innegablemente 20 años de ejercicio en el poder y 16 ininterrumpidos dejan un gran legado, pero también deja errores que subsanar. Y sobre todo, partiendo de que hay una horizontalización que, como decía, porque lo de la sociedad líquida de Bauman es que todo es todo y nada de nada en el día de hoy, y que la simple exposición pasa a sustituir los conceptos, las ideas, y que hay quien han proclamado el fin de las ideas, como se ha dicho, o de las ideologías, como se ha dicho, y que hoy pasar de una tienda política a otra, de una organización política a otra, y lo digo expresamente, cuando hablo de tiendas porque parecerían entidades comerciales, pero cuando se pasa tan fácilmente de una organización a otra, sin ni siquiera motivar o fundamentar el paso,
que es tan fácil convertirse de alcalde del PLD, del PRD o de la Fuerza del Pueblo al gobierno y viceversa. Entonces, cuando tú ves eso, algo raro está pasando. Y recuerdo ahora, hablando de José Joaquín Vidó Medina y de vos, que vos decía, cuando escribió aquello de que el PLD tenía que constituirse en un partido diferente a los demás, y llegó a catalogarlo como el PLD partido único en América Latina. No por vanagloriarse, no por una arrogancia que no era la naturaleza de vos, sino porque él decía, bueno, si nosotros no venimos de abolengo, si no hemos acumulado riquezas, si no hemos sido parte del frente oligárquico, ¿por qué el pueblo tiene que fijarse en nosotros para entregarnos el poder? Eso de la única manera que puede lograrse es si nosotros somos absolutamente, estamos diferenciados de quienes han ostentado el poder. Y hacemos lo correcto. No repetimos lo que históricamente ha acontecido en este país. ¿Ayudó eso a que ustedes ascendieran al poder independientemente del apoyo de Joaquín Balaguer? Yo pienso que sí, porque fue un tema coyuntural. El tema del apoyo del doctor Balaguer no era ni siquiera porque había afinidad en términos programáticos, no sino porque salía de una crisis con el Partido Revolucionario Dominicano y particularmente con el extinto doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces yo entiendo que todo ese balaguerismo de 20 años, de 12 más 8, se sentía más cómodo con un partido que no lo estaba cuestionando como tal en el ejercicio del gobierno o en su última actuación electoral, y que representaba una alternativa porque no había gobernado, a diferencia del PRD. Y eso llevó por un accidente de la historia a que recibiéramos ese apoyo y fuéramos al poder. Pero de ninguna manera ir al poder con el apoyo del doctor Balaguer justifica que nosotros abandonásemos principios, valores, creencias de ninguna manera. Y por eso tú ves que en ese primer periodo de gobierno, que yo pienso que fue de los mejores gestiones de gobierno del PLD, las últimas de Danilo, que hizo una vocación por lo social importante, pero ese primer gobierno del PLD se enfocó en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Recuérdate cómo todo el tema del buhonerismo en las oficinas públicas, del macuteo, todo eso se eliminó y se crearon instituciones como la propia Constitución actual. O sea, hay un legado institucional que dejaron los gobiernos del PLD que están ahí y marcan una diferencia respecto a gobiernos anteriores. Y justamente ese ejercicio de ese primer periodo de gobierno del Partido de Liberación Dominicana no fue, digamos, replicado de inmediato, porque la sociedad dominicana estaba en un proceso de transición. Perdemos las elecciones, viene el PRD, demuestra lo que siempre han sido en el gobierno de Hipólito Mejía, y entonces se nos devuelve al poder en el 2004 hasta el 2020, lo que habla muy bien de eso que te estoy diciendo. Sin embargo, es innegable que en ese periodo, independientemente de todo el legado institucional y material de los gobiernos del PLD, coincide con un proceso de globalización, de reforma a nivel global, que yo entiendo que todavía la sociedad dominicana no ha encajado conscientemente en ello. Porque si bien ese proceso de transformaciones y de globalización ha representado avances en la humanidad, en el ámbito de la ciencia, de la comunicación, sin embargo hay unas rémoras que quedan con este proceso, que es lo que más socialmente está afectando a la sociedad dominicana y que tenemos que enfrentarlo. El mismo problema de la educación. La educación es el sector más diagnosticado y que se han hecho los mayores esfuerzos por planificar estratégicamente, pero no hemos logrado despegar. ¿Y por qué? ¿Qué ha sucedido? Y la respuesta que des se toma muy en cuenta porque estuviste al frente del Ministerio de Educación un buen tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos podido, aún con recursos desde hace 10 años más que suficientes, cohesionar y avanzar. Mira los resultados que tú mencionas que ayer se conocieron. ¿Qué sucede con la educación? Porque tenemos la capacidad para darnos una mejor educación, o deberíamos buscar, Melanio,
asistencia internacional para tal fin? Mira, la hemos tenido, nunca ha faltado esa asistencia internacional, desde los 70 en que se habló del proceso de reforma básica, que fue un proyecto que se inició con Costa Rica, ya en los 90, que cuando quizás ya yo me involucro más directamente a través del sindicato, vino el primer Plan Nacional de Educación en el año 92, posteriormente en el año 2000, 2002 con doña Milagros Ortiz vino el proceso de transformación de educación, que era una suerte de segundo plan decenal, y el último que fue con el gobierno del presidente Fernández y que yo participé activamente en ese momento como director de Infotet, vino el tercer plan decenal de educación 2008-2018 y en el 2014, a propósito de la aprobación del 4%, vino el Pacto por la Reforma Educativa que está vigente y tiene un horizonte hasta el 2030. Pero sin cumplirse, Melanio, ahí sin voy. cumplirse. ¿Cuál ha sido la mayor tara, el grave problema que ha acusado la educación en todos estos años? Que ha habido escenarios magníficos de diagnóstico y planificación, pero lamentablemente nos hemos quemado en la ejecución, en la práctica de estas políticas. Y de alguna forma, porque no logramos superar el inmediatismo, no logramos superar que cada ministro viene con su librito. Y entonces, independientemente de que hay un referente que todos acordamos por consenso, cada quien quiere imponer su sello y se olvida de unos ejes rectores que tiene toda educación. El tema de un currículum pertinente, el tema de la formación de los docentes, el tema del tiempo de la escuela, la garantía de que esos niños y niñas tengan el tiempo suficiente, necesario, para poder agotar esos contenidos que deben dominar en función de su desarrollo evolutivo, su desarrollo personal como niño ya en un proceso hacia la adolescencia y la adultez. Y finalmente... Perdón, ¿ese tiempo es el tiempo del año escolar o el tiempo diario? El tiempo, ambas cosas. El tiempo diario, porque la familia tiene que acompañar a los alumnos en sus casas, y el tiempo del calendario escolar, que recuerda que mi gestión se llevó a una dimensión misional. Hablábamos de la misión 1000 por 1000, es decir, la necesidad de agotar entre 216 y 220 jornadas escolares en el año. De agosto que pusimos, no septiembre, agosto, después del feriado de la Restauración, hasta junio, 216 a 220 días de docencia efectiva, que representan no menos de 1000 horas de docencias al año. Y que ese espacio educativo se le inculcara, se impregnara de calidad de las acciones, de las estrategias y de los contenidos que se iban a agotar. Te debo hacer una pregunta con todo el sentido de observación crítica, objetiva, con respecto a esta nueva gestión administrativa del Ministerio de Educación. Mencionabas hace un momento que cada ministro de Educación trae su librito. Entonces, esta gestión, dirigida por el ministro Hernández, tiene una característica propia que la ha estado implementando, por lo que dices. Cada quien trae, como no hay un plan establecido, un esquema nuevo. Esta estrategia, este trabajo, este desarrollo de ejercicio administrativo que tiene la actual administración de educación en República Dominicana, ¿cómo la evalúas? ¿Qué te parece? Debo terminar respecto a aquellos factores que tú me decías centrales para entonces responderte a esa pregunta. Pero déjala intacta esa pregunta. Sí, me faltó el tema de la innovación. O sea, además de un currículum pertinente, además de la formación de los docentes, además del tiempo de la escuela y la participación de la familia, está el tema de la innovación. Es fundamental. Quien no innova, muere. ¿Por qué? Por un elemento sustantivo. Hay un curso que nadie lo detiene en términos de las invenciones, las investigaciones, los descubrimientos, y esto
necesariamente tiene que ser incorporado en toda oferta educativa. Pues de lo contrario, el discurso educativo, el relato educativo se haría insuficiente y poco atractivo para esos actores que son ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI que esperan mucho más de la educación que le estamos brindando. La respuesta a lo que anteriormente te pregunté la dejamos para el regreso en el segundo bloque con Melanio Paredes, el criterio que tiene él sobre esta administración de las autoridades de educación en la República Dominicana. Venimos en breve. Bien, Melanio Paredes ha sido invitado en el día de hoy como un político de los más destacados del Partido de la Liberación Dominicana, y qué bueno que hasta ahora hemos hablado de otros temas, sobre todo de educación, pero ya tocaremos la política. Esta gestión, porque cada ministro, cada ministerio de educación en República Dominicana tiene, tomo tus palabras, su propio libro, su propia manera. ¿Qué opinión te merece? El amigo Ángel Hernández es indiscutiblemente un técnico de gran valor en materia educativa. Hemos compartido escenarios en este trajín de años intentando mejorar la educación dominicana. Ya fue viceministro en la gestión de Milagros Ortiz Bosch entre el 2000 y el 2004 y es un conocedor del área educativa. ¿Dónde está el pecado original de la gestión de Ángel Hernández? En que él surge en un momento de crisis dentro del ministerio, de denuncias, de escándalos, y no yo, él viene a testificar que lo que ha encontrado es un caos en materia educativa. Entonces, un gobierno tiene 4 años. Poder implementar una gestión educativa, que insisto, algunos piensan que es de 4 años, yo pienso que no. Y en mi caso, hablo con autoridad, porque yo no inventé nada nuevo, yo no inventé el hilo en bollito cuando fui al Ministerio de Educación en el 2008. Yo encontré de la maestra Alejandrina Germán los 10 ejes del plan decenal que se había aprobado el año antes. Y yo llego al Ministerio de Educación, en ese momento Secretaría de Educación, a ejecutar esos 10 ejes. Es decir, yo me guié por la continuidad de la política de Estado. Eso no ha acontecido. Difícilmente o raras veces ocurre no solamente en la materia educativa, sino en cualquiera de las áreas de gobierno. Entonces, Ángel Hernández lo que tenía era prácticamente 1 año y medio para montar algo que pudiera lavarle la cara a la gestión educativa de este gobierno. Y fíjate que yo no hago politiquería con un tema tan esencial como la educación. Yo no vengo a decir que lo peor porque está gobernando el PRM, no. A Roberto Fulcar le ofrecí mi ayuda y mi esfuerzo y arrimé hombros porque llega en un momento difícil, momento de la pandemia, con las escuelas cerradas, y le deseamos lo mejor. ¿Aceptó en su momento esa ayuda, ese ofrecimiento? De palabras, sí, tuvimos varias reuniones. Incluso antes de salir del ministerio, 2 o 3 semanas antes, tuvimos una conversación y yo les reflexionaba esos aspectos que era importante que pudieran ser reconducidos. ¿Y por qué, si no es tu gobierno, hacer ese ofrecimiento? Por un tema de que yo soy un militante de la educación, independientemente. Mis relaciones con Ibelice Prada Mire fue excelente. Mi relación con Nicolás Almanza y Aquel Madegón fueron excelentes. Mis relaciones con todos los políticos que han hecho vida educativa, desde el plano de la honestidad, del esfuerzo por mejora, han tenido mi concurso, mi apoyo, y lo he recibido de ellos también. La propia Milagros Ortiz Bosch, cuando no era del sector, tuvo una gestión de 4 años. Entonces, yo señalaba eso a Roberto Fulcar y le decía, porque me llamó, porque en una de las sesiones del Pacto Educativo yo hablé de la necesidad de que se pudiera terminar ya, y hoy lo insisto, un sistema de indicadores que midan el impacto de la inversión educativa en las diferentes áreas.
porque usted no puede en una actividad que reclama tanta planificación y que tiene que invertir tantos recursos, ir al azar. Usted tiene que definir las políticas educativas, trazarse planes operativos, pero que esos planes operativos tengan metas específicas, que sean trazables, que sean evaluables. Y a eso le llaman sistema de indicadores. Se aprobó en el plenario del Pacto Educativo y en mi gobierno, en las gestiones, no pudo terminarse, se comenzó. Y yo le reclamaba a Roberto que si él quería dejar una impronta, si quería dejar una huella, al menos culminara con ese sistema de indicadores educativos que permitiera ver en qué medida se había sido efectivo o no en la aplicación del 4%. Todavía hoy no tenemos ese sistema de indicadores. Entonces, sin eso... Eso era parte de la estrategia establecida en 2014. Sí, así es. El pacto educativo implicaba un monitoreo y evaluación permanente de la aplicación de ese 4% Te pregunto, en las diferentes áreas. Con ese ejemplo que pones del sistema de indicadores educativos que defiendes, planteaste, te ofreciste a Lo hice aplicar, en mi gobierno, lo hice en este gobierno y todavía no lo tenemos. Pero se estableció que se iba a aplicar. ¿Por qué o quién impide que no se aplique? Esa dificultad que tiene nuestro capital humano, para decirlo de una manera, los recursos humanos para aterrizar políticas. ¿Qué es lo que hay que ver en materia de indicadores educativos? Bueno, si usted anualmente invierte, como dijo el ministro, que diariamente se pierden creo que 720 millones por el tema de la nómina diaria de los docentes, usted tiene que ver por área cuánto se invierte en los docentes en este país. En salario, en capacitación, en habituallamiento, actualización de las aulas, cuánto se invierte en los alumnos, en asistencia, en materiales educativos, cuánto se invierte en las escuelas, cuánto se invierte en la gestión. Y cada uno de esos rubros, usted tiene que medir la eficacia de la inversión en cada uno de ellos y ver cuáles son los productos que se van dejando. Si usted no está en capacidad de hacer eso, usted está tirando su dinero en saco roto. ¿Eso es una creación dominicana o es un sistema internacional? Los países de buenas prácticas educativas lo hacen. Yeah. Y sin que tengamos que extrapolar, porque yo creo que nosotros estamos en capacidad inclusive de ser creativos. Pero hay unos parámetros. Antes se hablaba de indicadores de eficiencia interna de los sistemas educativos. ¿Cuáles eran esos? Cobertura, si usted tiene toda la sala para recibir a los alumnos. 2, deserción escolar. ¿Cuánto de eso que usted recibe se van? Porque como usted dice, en un proceso industrial, ¿qué productos salen de la correa? Eso es caso perdido. Entonces tiene que ver si usted retiene el 98, el 95 de lo que usted recibe. Y tercero, ¿cuál es la tasa de aprobación? O sea, de esos que están en el sistema, ¿cuáles son promovidos y cuáles repiten? Porque la tasa de repitencia es un indicador de ineficiencia. Entonces, eso antes lo resolvía todo. Porque la responsabilidad de la repitencia no es del alumno. No, es una conjugación de varios factores. Puede ser del alumno, pero también puede ser del profesor, puede ser de las estrategias mal enfocadas, puede ser de un entorno desfavorable. Son múltiples factores cualitativos que hay que analizar. Ahora, cuando eso que se llamaban indicadores de eficiencia interna del sistema educativo se aplicaba en la era industrial, ya hoy las cosas han variado. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Hoy el maestro puede tener con el ChatGPT el mejor diseño para tu plan de curso. Hoy es viable. Hoy, eso está en veremos, está en discusión. Pero tú tienes que incorporar lo nuevo. Si al muchacho antes, para darle biología, había que ir a un libro un tanto escrito hace varios años, que incluso había que tener cuidado cómo tratar, por ejemplo, el tema de los genitales. Tú hoy tienes el genoma humano y la edición de genes como un elemento propio de este siglo. Tú no puedes dar biología hoy o bioquímica si tú no abordas lo que son los últimos resultados de la investigación científica. Entonces, ya esos indicadores de eficiencia interna no valen.
Tú tienes que ver hoy si lo que el niño está recibiendo en el aula es atractivo a sus expectativas de aprendizaje. Y eso hay que medirlo, porque se habla de déficit de atención. Pero un niño no puede tener atención si un profesor le va a recitar lo que dijo el Quijote y Sancho Panza. Y no lo pone en el contexto de el niño o la niña pantalla. Ya, en resumen, y volviendo a la pregunta original, ¿qué perspectiva le ves entonces a esta gestión administrativa? Y vuelvo con el tema porque veo desde fuera, y he tenido algunos contactos con algunas partes internas del Ministerio de Educación actual, y los noto interesados, y no estoy justificando, por supuesto, ni podré tu respuesta, pero los veo interesados en planificar y organizar. ¿Qué perspectiva le ves a esta gestión? No, innegablemente, y tuvimos esta semana una reunión en el Pacto Educativo y escuché a varios de los técnicos que acompañan al ministro, que son gente que yo conozco, gente que es bien intencionada, pero ahí está la tensión de siempre entre el objetivo técnico, profesional y la impronta política. Pero ¿cómo así, por Dios? Porque se ha dicho que todavía en las estructuras del ministerio prevalece el partidarismo, prevalece el hecho de que determinados estamentos tienen dueños y que donde hay gente que se cree dueño, tú no puedes implementar reformas ni innovación, porque eso atenta contra intereses específicos y particulares. Y recuérdate que en estos días se filtró que el ministro había renunciado. Y se ha dicho que uno de los problemas que ha tenido Ángel es el poder tener y hacer remociones de un equipo que le permita conducir de manera compacta, con un enfoque que es el que tiene ese sistema educativo. Y lo que le queda a este gobierno 1 año y días. Y tú que tienes tanta información, hay reductos de políticos. Yo no quiero caer en eso. Yo sí reivindico que hay un gran referente que es el Pacto Educativo. Y que todo el que está, y un gobierno designa funcionarios, y el presidente Abinader fue signatario del Pacto Educativo. Lo firmó esa vez, en el 2014, como aspirante presidencial de su partido. Por consiguiente, signatario del pacto. Y él convocó al Palacio Nacional, yo asistí incluso a una reunión para relanzar el pacto. Entonces, si usted es signatario de ese pacto porque cree que ahí están contenidos los compromisos que nos lleven a salir del hoyo, del piso en que se mantiene la sociedad dominicana en materia educativa, y hubo en la gestión pasada avances importantes en materia de cobertura, en materia de asistencia a los muchachos, en materia de, por ejemplo, del sistema de concurso por oposición. Pero usted no puede designar funcionarios que vengan a hacer todo lo contrario de esa visión y de ese enfoque que usted suscribió. Y entonces ahí está el problema de la contradicción entre el interés político partidario y el interés general de la sociedad de mejorar la educación dominicana. ¿Cuál ha sido y cuál es en este momento, Melanio, el resultado de las mesas de diálogo que tiene que ver con la parte de educación? Si tú sabes de mecatrónica lunar, yo sé de cuáles han sido esos resultados o avances. Ninguno. ¿Hay una mesa para tratar ese tema? Yo lo dije en el momento en que el presidente Abinader llamó al diálogo. Ese fue un elemento mediático para distraer la atención de problemas graves que en ese momento enfrentaba el gobierno. Porque no tenía sentido. Por ejemplo, en materia educativa no había que establecer mesas cuando está el pacto ahí. Y en el pacto estamos todos. Están los partidos políticos, está el gremio, están varios ministerios, está la sociedad civil en sus diferentes representaciones, están las iglesias bien representadas, con personas ahí que saben de educación, que conocen y que han hecho de la educación su vocación, su vida. Entonces, no, eso fue retórica otra vez. El grave problema nuestro es que no logramos superar la simple retórica. ¿Y el futuro qué miras? Bueno, yo tengo que apostar a la oferta de mi partido. El Partido de Liberación Dominicana está en un proceso que no nos queda de otra que avanzar,
porque yo pienso, Gregory, que hay una voluntad del pueblo dominicano que se ha sentido frustrado con esto mismo que se planteaban, amplias expectativas de gobierno, de un cambio que no ha sido tal y donde se ha dado así un cambio en retroceso. Y lo que yo como actor político percibo es que la población dominicana, esa clase media y sectores bajos de la sociedad que le dieron un voto de confianza, más que a Abinader, a la promesa de cambio, se cansaron de nosotros, se cansaron del PLD, se cometieron errores, no logramos sintonizar con sectores a los que siempre beneficiamos. La clase media de este país la crearon o la fortalecieron, la ampliaron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y de alguna manera perdimos el favor de un segmento importante de esa clase media. Estamos por reconquistar ese favor, trabajando duro, no importa los percances, las campañas tienen sus altas y sus bajas, en este momento falta un año para las elecciones y Abel Martínez, que nuestro candidato, tiene al cielo como techo para crecer, para convertir al PLD en una opción política que en el 2024 renueve la esperanza de los dominicanos y dominicanas para mejorar todas estas áreas, la educativa, la de salud, que fue también, ha dejado serias frustraciones, porque el presidente Medina dejó más de 50 hospitales, centros hospitalarios de primer nivel, y este gobierno apenas terminó de inaugurar la ciudad donde se construyó la ciudad de salud, que se construyó en el antiguo Mocoso Puello. Después no hemos visto más nada. Y lo que vimos fue el lamentable hecho de la muerte de niños en el Hospital Los Minas. No ha aparecido culpable. No se ha establecido la razón por la que esa gran cantidad de niños de buenas a primeras murieron, que es lo peor que puede pasar a un sistema de salubridad en el país, porque que pueda morir un adulto mayor o una persona con enfermedad catastrófica, pero un niño recién nacido. Por eso el indicador de muerte materna o muerte materno-infantil, como se le llama, o sea, los nonatos, es un grave indicador de un sistema que no da respuesta, sobre todo en una época como esta en que todo eso se puede controlar hasta con máquinas. En un niño prematuro, tú puedes mantenerlo en una incubadora y lograr que ese niño esté en condiciones, cuando salga de ahí, ya de desarrollar una vida normal. Entonces, cuando niños en ese estado mueren de manera miserable en un hospital público, habla muy mal del gobierno. Cuando mencionabas hace un par de minutos, Melanio, la parte del desapego que ocurrió por una parte de la sociedad hacia ustedes, políticamente hablando, se me ocurrió hacerte la siguiente pregunta. ¿No piensas que sería propicio o dable que el PLD hiciera una especie de autocrítica hacia lo que fue su desempeño y mostrárselo a la sociedad para ayudar con esto a una recomposición política en un momento en que ya estamos cerquita de 2 elecciones? Yo pienso, Gregory, amigos que nos siguen, que la mejor manera de reconducir actuaciones, conducta, es en los hechos. ¿Cómo así? Es en los hechos. O sea, tú tienes que demostrar que tú no vas a repetir errores, mostrando en la práctica de que tú estás reconduciendo pasos. Y el Partido de Liberación Dominicana lo ha hecho. Nosotros en este momento tenemos más de 500,000 jóvenes que ingresaron a la fila del Partido de la Liberación Dominicana a partir del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, un partido que estuvo represado del 2002. Eso te dice que el partido abrió las puertas a sangre nueva, a ideas nuevas, a una juventud que está ávida de participar en política, porque así como te dije que hay un grado de enajenación de una parte de la juventud con la mala música, los malos hábitos, la simple exposición, también hay en la sociedad un reducto que yo espero que, aunque minoritario hoy, se convierta cada vez más mayoritario, que se preocupa por los problemas sociales, que se preocupa por los problemas del devenir histórico, que quiere oportunidades para avanzar en la sociedad, que quiere hacerse caminos por la autogestión. Y entonces los gobiernos tienen que darle respuesta a esas expectativas. Y el partido ha comenzado
ha comenzado a eso, abriendo las puertas para que entren y participen de la política. Y yo espero que permita también que se vaya dando ese relevo generacional necesario para que podamos conducir a la sociedad dominicana por nuevos rumbos. Y naturalmente esos nuevos rumbos implica el corregir errores, el desandar caminos y el poder mostrar a la sociedad dominicana que efectivamente estamos en condiciones de conducir al país por un camino que le lleva a su redención definitiva. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso, llegamos ya a la parte del segmento final de esta hora 22 de esta noche con Melanio Paredes, dirigente alto, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y con él hablaremos en ese segmento restante de política sobre todo de su partido. Venimos en breve. Melanio Paredes, mencionabas en el segmento anterior, dentro de los factores que son importantes para que el PLD pues, retome músculos, consiga unas libras que ha perdido, que ha ido perdiendo, la parte de la renovación generacional que debe irse implementando, como en todos los organismos, empresariado, política, en todo. Esa renovación generacional puede haber empezado con la escogencia para ser refrendada en octubre de Abel Martínez, o te refieres a un aspecto distinto a este momento político en que está el PLD? Es un elemento, pero no lo es todo, porque cuando yo hablo de renovación y relevo generacional, no solamente en términos cronológicos, no en la edad de la gente, sino también de las ideas, de los enfoques. Tú tienes en Estados Unidos a un demócrata con casi 80 años y es quien más impacta la juventud del Partido Demócrata. Bernie Sanders. Entonces, no es solo la edad, es en gran medida y por un problema hasta de presentación, lo de caras nuevas o sangre nueva. La gente piensa que solamente jóvenes. No, también es manera de hacer las cosas, forma de comunicar, de abordar los problemas. Y todo eso tiene que ver con la generación de nuevas ideas, pero fundamentalmente también el hecho de que este partido estuvo represado y por muchos años su dirección política actuó a la manera tradicional. Y eso también había que producir una ruptura con eso. Entonces, la incursión de nuevos jóvenes fuerza a ellos. Pues tú tienes que discutir temas con jóvenes que no te va a escribir en una mascota, en una hoja de 8,5 por 11, que te va a coger el celular o la tablet y te va a hacer un discurso sobre esa tablet o sobre ese smartphone. Pero también tú tienes jóvenes con una manera distinta de someter a análisis determinados segmentos de la sociedad y tienen digamos, un marco referencial espacial en que toman al vuelo elementos que son fundamentales. Entonces, los más adultos, los que tenemos más años, tenemos que también copiar lo bueno que tiene esa juventud que surge ahora con una fuerza tremenda. Y ellos, los jóvenes, también aprovechar y nutrirse de esa fuente que es la experiencia. Eso es importante. Entonces tú encuentras jóvenes, por ejemplo, que llegaron al comité político como Juan Ariel Jiménez o como Johnny Pujol, cuyo temperamento y forma de actuar le permite, además de transmitir la fuerza de la juventud, aprender de la experiencia por su humildad, por su trato, por su inteligencia emocional. Entonces, yo pienso que el PLD está compelido a sumar en un solo constructo, en un solo espacio, lo mejor de lo viejo
con lo más maduro de lo nuevo. Es una combinación, es una simbiosis necesaria para, sin perder las esencias, estar en capacidad de renovarnos y relanzarnos. Si se logra, luce y aparenta que será interesante. Has mencionado en nuestro conversatorio de esta noche, en 2 ocasiones, el partido, refiriéndote al PLD, el partido estaba represado. ¿A qué te refieres? Bueno, en el 2002 el partido no hacía elecciones de sus direcciones desde la base hasta la cúpula. En el caso del Comité Central y del Comité Político se hacían ampliaciones administrativas en cada congreso, pero los mismos dirigentes que fueron presidentes intermedios escogidos entre el 2000 y el 2002 son los que teníamos hasta este congreso, 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Eso se ha modificado. El PLD tiene hoy más comités intermedios que antes de la división, y en gran medida, además de que se ratificó a muchos de esos antiguos dirigentes que han mostrado un apego, un arraigo con esos principios cardinales del Partido de Liberación Dominicana, pero hay mucha gente nueva que ha ingresado, que son dirigentes medios y que han comenzado una carrera política innegablemente de amplias expectativas en un partido que cada vez se vuelve más democrático. ¿Y cómo ustedes han logrado en 2 años y tanto, después de 2020, en un periodo que ustedes no han tenido sosiego, crear, Melanio, luego de una égida muy importante de dirigentes medios y bajos del PLD, muy cuantitativa, poder tener hoy más intermedios que antes de 2020? ¿Cómo se ha logrado? ¿En qué momento? Porque la sociedad crece. Sí, pero ¿cómo lo han hecho ustedes? O sea, y el segmento poblacional al que yo pertenezco, y que es de esta lucha de los 70 a los 80, cada vez es más reducido. ¿Sabe cuál es el peso de la juventud entre 18 y 40 años para las elecciones del 2024? El 67%. El 67% de los jóvenes entre 18 y 40 años votarán o están habilitados para votar. Y eso significa que ese segmento va a ser determinante. Va a ser determinante en la elección del próximo presidente de la República. Ahí está el potencial de Abel Martínez, que dentro de los competidores es el más joven y es el que catapulta, es el que canaliza todo ese ímpetu de esa juventud, y tú lo ves en las encuestas y lo ves en las calles. Por ejemplo, el sábado pasado yo participé en el Cruzameji de un evento en que los del comité político, que éramos 11 que estábamos ahí, estábamos sentados al lado en una fila, y en la tribuna y toda el área de gradería del Cruzameji eran jóvenes entre 18 y 35 años, entusiasmados, participando en la política a su modo, pero participando en la política, muy alegres, muy vistosos. Entonces, eso es importante. Eso dice que hay PLD para muchos ratos. Y naturalmente, todo esto que tú me dices, ¿cómo lo hemos logrado? Con el asedio, con los sometimientos, con los expedientes, con una campaña mediática que nos quiere convertir en ladrones todos. No, ha sido porque desde el 8 de agosto, en que se decidió, 8 de agosto del 2020, que se decidió celebrar el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, nosotros nos hemos mantenido apegados a una agenda. Definimos una agenda de reestructuración, fortalecimiento y renovación del PLD. Por etapas. Decidimos el año pasado identificar a un candidato presidencial porque el expresidente Danilo Medina no está habilitado para participar, porque ninguno de las personas que habían repuntado para aspirar eran tan conocidos como los expresidentes que tenemos, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y el presidente en ejercicio, y por consiguiente la competencia iba a ser desigual si lo dejamos para este año. Si escogíamos el candidato o la candidata este año, iba a tener apenas un año para ser conocido por el 100% de los dominicanos y dominicanas, y iba a competir con un presidente en ejercicio y un expresidente 3 veces. Por eso nos abocamos el 16 de octubre del año pasado, y lo hicimos de manera exitosa, a elegir, a identificar
al candidato presidencial, en este caso Abel Martínez Durán, que será ratificado por nuestro Congreso Elector el próximo mes de octubre. Pero ya la gente sabe que el PLD tiene una persona identificada que es la que se mide en las encuestas frente a los otros. Y esto ha sido, no obstante el asedio, no obstante el escarnio público, no obstante ese esfuerzo de querer señalar que porque 1, 2 o 3 funcionarios de pasado gobierno nuestro cayeran en conducta que tiene que ser probada en tribunales, ya todo el PLD estaba corrompido o corroído por el lastre de la corrupción y la impunidad. No, de ninguna manera hemos dicho no, estamos ahí. Tú ves la fragua de dirigentes históricos del partido y estamos ahí. Hemos sido funcionarios muchas veces, hemos tenido que rendir cuenta, porque todo funcionario tiene que rendir cuenta. Desde que a ti te dan un decreto, tú eres un presunto y por consiguiente tú tienes que colar claro tu café, hacer un ejercicio correcto y luego estar en condiciones de ir a defender tu integridad y lo que tú hiciste en cualquiera de los escenarios que plantea la Constitución de la República. Fuera de esos asedios que conocemos, como lo mencionas, asedios y situaciones externas que se ha encontrado el PLD desde 2020, Melanio, en los últimos 7 meses, desde que Abel Martínez fue escogido, el 16 de octubre, ha habido situaciones pero internas dentro de tu organización. Ha tenido muchos sonidos, muchos ruidos. No vamos a entrar en detalles, pero conocemos varias cosas que sucedieron la semana pasada. Eres parte de un equipo que encabeza en su momento la doctora Margarita Cedeño. Sin embargo, se ve en algunos momentos que partes importantes del PLD no están caminando de la mano con Abel Martínez. ¿Es que Abel no tiende la mano o qué sucede? Pero se nota que hace falta integración de algunos de ustedes. Hay integración no en la prensa, integración del trabajo día a día, que tú sabes más que nadie, te sonríes, me agrada eso, lo que eso significa. Lo que resulta es que nosotros identificamos un candidato sin que esté abierta todavía la campaña electoral. Entonces, la gente espera ya que el PLD muestre sus garras, sus mejores hombres y mujeres en ese campo de batalla que es la campaña electoral, porque como decía vos, reitero, la política es la continuación de la guerra en tiempo de paz. Y entonces, ningún partido tiene candidato oficial. Los candidatos oficiales arrancan en el mes de octubre. Ahora, mientras eso ocurre, nosotros hemos estado haciendo ensayos, movimiento, porque es innegable que tenemos que dar a conocer a nuestro candidato presidencial, virtual candidato presidencial, que es Abel Martínez. Y te puedo decir que justo ayer, dado esos ruidos que se han suscitado, la renuncia del coordinador de campaña, que ratificó ayer justamente que sigue en su partido, que va a trabajar por el triunfo de Abel Martínez y todos nuestros candidatos en los diferentes niveles. Ayer hizo una declaración importante que fue recogido por los medios de comunicación y seguro que te ha llegado a ti. Abel Martínez anunció que provisionalmente va a ser su jefe de campaña y que ha integrado una alta comisión de asesores y de una instancia consultiva integradas por los 2 ex vicepresidentes que hemos tenido, Jaime David Fernández Mirabal, por los 3 principales contendores, o 2, porque él es uno, los 2 principales contendores, ahí también coincide Margarita Cedeño y Francisco Domínguez Brito, el presidente del partido y el secretario general, van a constituirse en una suerte de comisión consultiva de asesores que contribuye al trabajo del equipo nacional de campaña que él provisionalmente estará dirigiendo. Un gran anuncio, porque tenemos todo el tiempo por delante para corregir errores, hacer ajustes y conducirnos al triunfo seguro en el año 2024. Melanio, hemos llegado al final de este conversatorio. Pienso que lo mejor de mi parte que hemos podido sacar es que de nuestra conversación queda desde este momento planteada una visita nueva tuya acá, pero para que hablemos única y exclusivamente de política.
para sacarte el mejor de los provechos en el mejor sentido, hablando de política. Y yo te agradezco la oportunidad porque estos programas, estas horas de la noche, a pesar de lo que te dije al principio, que hay gente, el populacho, para decirlo, no se sienta a escuchar una hora, media hora de conceptualizar sobre estos temas, pero hay mucha gente que es importante porque crean opinión. Claro que sí. Y son claro replicadores que sí nos escuchan, que están atentos a estas cosas que uno dice y que sabe que en el caso de Melanio Paredes habla con la verdad. Yo no vine aquí a simular y a decir que somos los mejores. Lo hemos hecho bien, pero lo podemos hacer mejor en un próximo gobierno. Y es la oferta que hoy hace a la población dominicana Abel Martínez como nuestro virtual candidato presidencial hacia el año 24. ¿Aceptarías entonces volver para solamente hablar de política? Con todo gusto. Después, pero no quiere decir que los temas que hablamos sobre educación, sobre la conducta de los actores sociales, no tienen importancia. No, fue excelente este tiempo de conversación. Fue tan excelente que vinimos a hablar de política y no hablamos de política. Pero terminamos en política. Claro, terminamos, pero por eso quiero seguir. Muy bien. La nueva vez será para tocar esos temas que tienes mucho de qué hablar. A Melanio Paredes hemos tenido en el día de hoy como invitado en la hora 22. Mañana nos vemos nueva vez, Dios mediante.